El diálogo que proponemos en torno a la investigación en las ciencias sociales, las humanidades y las artes es una contribución a los viejos y nuevos debates que desde estas áreas disciplinares se proponen en relación con el ejercicio de la investigación, sus objetos, enfoques, perspectivas, metodologías. Nuestros invitados de hoy son Carlo Emilio Piazzini, docente del Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia, Lina María Villegas, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación Músicas Regionales y Artes Escénicas y del Espectáculo, Estizábal, docente del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación Redes y Actores Sociales de la misma universidad, María Humelia Galeano, docente jubilada de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, María Luisa Eschenhagen, docente asociada e investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, coordinadora del Grupo de Investigación Territorio de la misma universidad, Gabriel Cuartas, docente del Departamento de Sociología, Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación Redes y Actores Sociales de la misma universidad. Nos acompaña en la moderación de esta conversación el profesor Alberto, quien es docente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia y coordinador del Grupo de Investigación Medio Ambiente y Social de la universidad. La idea es que sea un conversatorio, vamos a estar alrededor de una hora en esta conversación y habrá un momento luego de esa hora donde ustedes puedan hacer sus preguntas o debatir sobre algunos de los elementos presentes en la discusión. Gracias, Diana. Reitero las buenas noches. El tema no puede ser distinto al título que se le ha dado a este encuentro y cómo no aprovechar la presencia aquí de los autores de obras importantísimas para las ciencias sociales, humanas y artes y particularmente para el tema de la investigación en esta área. Vamos a dialogar, esa es la idea, y para eso quisiera iniciar provocando lo que me desata la lectura de estos textos y en torno a lo que posiblemente sea más importante conversar con ustedes. Es grato también tenerlos a ustedes como participantes de este diálogo e invitarlos a que aprovechemos al máximo este rato para conversar con los autores y también para conocer detalles de sus obras y quizá de una vez iniciar lo que todos aspiramos cuando las producimos, que les sirvan a alguien, que les sean útil a alguien. Curiosamente, creo que si ellos se lo hubieran propuesto, que si alguien se los hubiera propuesto, no hubiéramos encontrado en las obras tal armonía y tal sinergia. Podían ser obras completamente independientes, pero yo aprovecharme de ellas para intentar aquí ligarlas y provocar la conversación con ustedes, para ir más allá de la obra, para ir también más allá de lo que nos propusimos de manera individual. Sin duda que estas obras nos permiten conectarnos de entrada con lo que es la problematización y el pensar para la investigación en esta área del conocimiento desde diálogos que los autores llaman internos externos y que permiten, digamos, provocar los sentidos, los horizontes de sentido que todavía siguen siendo a veces nebulosos y todavía incluso en algunos otros escenarios innecesarios pensar en que vale la pena investigar en esta área del conocimiento. Ellos se atreven al plantear también problemas y pensamientos en esta temática, a incursionar en metodologías novedosas y se juntan, de alguna manera se tocan también más desde lo externo y desde lo interno con la profesora María Humelia Galeano al trabajar los temas de las metodologías de investigación en ciencias sociales. Aparentemente los mismos, aparentemente los convencionales, aparentemente los tradicionales, pero que ya incluso en esta nueva versión que nos propone la profesora, otras miradas adicionales a las primeras miradas que ya ella
se atrevió a invitarnos a tener cuando nos acercamos a esta temática. Y finalmente, adicional a estos dos, entonces los otros autores nos proponen debatir sobre la investigación en esta área de las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Debatir particularmente desde el escenario de la divulgación, la circulación, la introducción o la apropiación social del conocimiento, con una propuesta, en mi sentir, muy provocativa del profesor Emilio, que busca conectar estos temas de divulgación, de valoración, incluso de evaluación, con la espacialidad que él maneja y que tanto también nos ha permitido entender desde el escenario de las áreas de las ciencias sociales y humanas. Es decir, partimos quizá desde el para qué, la problematización del pensamiento, el cómo, lo metodológico, sin olvidar el debate que esto nos genera. Hay allí una importancia que rescato y que invito a que sea parte de lo que conversemos, de lo que dialoguemos, con el sentido, con el contexto en el que nos movemos hoy en la investigación en las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Uno primero, y es quizá donde podríamos iniciar el diálogo, tiene que ver con el sentido, la utilidad y el uso de esta investigación hoy en día. Otro, con la validez, la valoración, la visibilidad y los impactos de la investigación en ciencias sociales. Antes que responder la pregunta que nos plantea Luis Alberto, ¿cierto? Alberto León. Alberto León. Quisiera hacer como un contexto de el lugar de las artes aquí en este debate, porque en el texto que uno de los tres que se están lanzando en este momento, aparece la pregunta por la investigación en artes, pero como parte de un contexto que hemos llamado en la estructura de las ciencias como ciencias sociales, humanidades y artes. Aparece entonces el lugar de las artes, no se nombraba siquiera, las artes estaban dentro de las humanidades, ya nombrarse de por sí, para nosotros los artistas, cobra un lugar de importancia. La investigación en artes, retomando tu pregunta, es importante para quienes hacemos investigación en artes desde las distintas miradas que podemos trabajarla. Es decir, desde una mirada, digamos, de afuera, lo que llamamos la investigación sobre las artes, que es aquel investigador que desde afuera ve el contexto de las artes, de la creación en artes, y puede hablar sobre ella, indagar en algunos asuntos epistemológicos que acontecen en el evento escénico, en el evento artístico, musical, etcétera. Pero también, y parte de lo que, digamos, aparece en el libro, es la importancia de que realmente quienes hacemos obra de arte también queremos reivindicar el lugar de la investigación allí, porque es un proceso que de alguna manera se rige por unas lógicas, tal vez no la de las ciencias, pero sí otras lógicas que hacen parte de una cantidad de elementos que se confluyen para luego, digamos, generar un producto. Entonces, hacemos investigación para nosotros mismos, pero también hacemos investigación en artes porque consideramos que a partir de esa posibilidad de reconocer lo que hacemos como proceso de investigación en una creación, por ejemplo, estamos reconociendo el contexto de lo que somos, el contexto de la comunidad, el contexto social, el contexto personal del creador, el contexto del colectivo de creadores que están allí. Esto es como una primera respuesta. Aquí hay muchos elementos detrás de lo que acabé de decir, muchos que se podrían desglosar, pero para no tomarme toda la palabra, es más o menos esa la idea. Muchas gracias. Bueno, inicio por dar las gracias al Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que se atrevió a reeditar un libro que fue escrito ya hace 14 años. Reiterando lo que plantea Lina, esa pregunta de por qué y para qué investigamos, yo diría que investigamos primero por nosotros mismos, porque nosotros mismos somos sujetos en el proceso de comprender esa realidad donde vivimos, y porque esa comprensión que vivimos nos permite seguir transformándonos como seres humanos
y transformar de alguna manera, si sea con un granito de arena, la sociedad en la cual vivimos. En ese sentido, investigamos por nosotros mismos, porque pensaría que investigar nos hace de alguna manera felices, le da un sentido a nuestra vida, nos permite además estar conectados con los otros seres humanos y nos permite de alguna manera trascender esa realidad. Eso de alguna manera permite para mí pensar por qué estoy aquí y por qué después de estar jubilada hace más de 14 años continúo en el trabajo investigativo y continúo haciéndome preguntas. Creo que en la esencia de la vida está la esencia de investigar para comprender. Bueno, primero que nada también agradezco este espacio que tenemos aquí para presentar nuestro trabajo. Sobre la pregunta ¿por qué investigar? Sería, todos de nosotros encontramos algo que en la sociedad no estamos de acuerdo. Existen una cantidad de problemas. Criticamos también constantemente lo que hace un lado, lo que hace el otro. Hay una cantidad de sugerencias también que se hacen para supuestamente solucionar los problemas, pero lo que se observa cada vez más son muchas veces, yo hablo sobre todo desde la perspectiva ambiental, que es mi área fuerte de trabajo, que son muchos trabajos de índole instrumental, puntual, sin comprender la profundidad. Entonces, si yo no conozco cuáles son las causas, cómo llegamos a ser lo que somos, cómo quiero yo ofrecer una solución, generar lo que son esos cambios, esas transformaciones. O sea, si yo no comprendo lo que es el problema, difícilmente voy a poder dar soluciones innovadoras, diferentes, cambiar lo que es nuestra situación. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿para quién? Que me parece también una pregunta supremamente importante, porque eso liga un poquito con lo que sería la última parte de nuestro libro, de lo que son las políticas de investigación. Hoy en día nos están cada vez más empujando a publicar para revistas indexadas, con parámetros que no son los nuestros locales. De esto podrá Gabriel hablar más al respecto si hay el espacio, pero la pregunta es, ¿yo investigo para ganar puntos, para subir mi salario, para estar en esas revistas top, o realmente estoy publicando para un público que es más cercano y al que les afectan lo que son los problemas? En Chile hay ejemplos donde dicen, sí, supieron perfectamente cuáles son los problemas ahí. Ya se me ocurre ahora el de Chile, pero lo podemos seguramente encontrar muchos ejemplos respectivos. Pero los resultados de investigación estaban escritos en inglés. Entonces la gente del lugar estaba bien, digamos, investigada para saber cuáles son las causas del problema, pero nunca les llegaron realmente las propuestas de solución porque estaba publicado en inglés. Hay muchos ejemplos al respecto, entonces yo creo que eso es una pregunta muy importante para quién estamos investigando, o sea, para lo que son las revistas de indexadas, del cual nosotros, América Latina, apenas damos un 3%, o realmente para lo que son nuestras necesidades en nuestros lugares. Perdón. Buenas tardes. A mí me gustaría también, como en la misma tónica de la profe, decir que nosotros investigamos fundamentalmente porque algo nos molesta, ¿cierto? O sea, algo nos incomoda. Y normalmente investigamos para incomodar también, ¿cierto? O sea, la investigación lo que genera es incomodidad porque plantea debates, ¿cierto? Y en ese sentido, también un poco en relación con lo que la profesora dice, y obviamente en relación con lo que tiene que ver la publicación nuestra, también investigamos en relación de la pregunta de ¿para quiénes? Investigamos para poder mantener comunicación con múltiples sujetos de investigación, porque lastimosamente, como la profesora lo planteaba,
los modelos de divulgación, circulación de conocimiento, cada vez más homogeneizados, procuran restringir también los tipos de discurso que tenemos y a quién se los dirigimos. Entonces, en relación con el trabajo específicamente nuestro, también investigamos para poder mantener vivos canales abiertos de comunicación con otros públicos que estén interesados. Bueno, primero gracias Alberto, gracias al fondo, a Diana, a Catalina, pues como a la gente que ha estado alrededor de esto. Lo primero es compartirles algo. Cuando estaba chiquito, eso fue hace un rato ya, uno de los sueños que tenía era investigar, pues, pero era un sueño que yo creí que no se iba a cumplir. En realidad yo creí que investigar era muy imposible, o sea, eso era 2 o 3 personas que estaban escogidas por un manto de algo que les permitía como hacer este tipo de cosas. Con el tiempo tuve la suerte de empezar a hacerme preguntas y quien acogiera de alguna u otra forma lo que me estaba preguntando para darle algún tipo de financiación o algún tipo de tiempo en mi plan de trabajo. Pero me di cuenta que en realidad, y seguía pensando lo mismo, investigar en Colombia es muy difícil. Poder hacer proyectos de investigación en Colombia, pero más que proyectos, poder hacer programas de investigación para resolver algún tipo de inquietud, sea la que sea una partícula, sea hablar del universo, sea hablar de la conformación de lo social, es bastante complicado, no hay muchos recursos, son muy pocas las universidades que realmente pueden investigar. Si medimos la cantidad de investigadores con respecto a la cantidad de gente que hay en el país, son muy pocos, pues hay muy poca gente investigando. Entonces casi que se convierte como una especie de privilegio y algo que se hace pero más que privilegio, no, a veces se convierte en carga inclusive, porque tenés que arañar recursos de muchos lados, insistir, etcétera. Entonces ahí a cada rato uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué sigo ahí? ¿Qué es lo que pasa? A pesar de todo el trabajar o lo que requiere conseguir recursos para esto. Yo no sé, yo pienso una cosa, curiosidad vital, que la vuelve uno profesional, y puede uno vivir de eso, y puede vivir de enseñarlo inclusive. Entonces la curiosidad se convierte en algo muy, muy, muy importante, que eso se va conectando con problemas del entorno, y que el entorno le va a uno moldeando cosas. Pues por ejemplo, es muy interesante lo que está pasando ahora con ciencias sociales. Justamente estamos en un momento en donde se están combinando dos asuntos que son básicos. Uno es toda la pelea sobre la interculturalidad y cómo toda esta globalización que tenemos nos está envolviendo, pero a la vez estamos tratando de rescatar lo que somos cada quien, cómo hacer para identificarnos delante de una masa. Y por el otro lado está la inteligencia artificial. Y esto está empezando a dialogar, pues es cómo buscar información en la web, construir robots nos permiten entender lo social, y entender estas cosas sociales que están pasando, y desde el sur que estamos nosotros frente a dinámicas del norte. Todo eso es curiosidad, eso es lo que hace que de alguna u otra forma estemos pues como pendientes de esto, y lo que nos llama también de otras personas a que investiguemos sus dinámicas propias y encontrar respuestas como en esto. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeros al CIS y a la facultad. Yo creo que aquí ya se han mostrado muchas facetas interesantes de esas dos preguntas. Quiero resaltar que se investiga para incomodar, pero también para disfrutar, retomando dos visiones que veo acá. También la generación de conocimiento puede ser un disfrute. Opinar sobre qué me parece que debe ser eso, quisiera plantear una problemática que así que puede hacer tan interesantes. El para qué y para quién investigar desde el modelo canónico de ciencia se resolvía en términos de investigo para resolver problemas de investigación, e investigo para los académicos. Hoy, con lo cual se abre una dimensión nueva en el para qué y el para quién. Pero ahí hay que tejer con cuidado, porque hay que
identificar la manera de articular los problemas de investigación, que es un término asociado al concepto que tú planteabas ahorita de programas de investigación, es decir, preguntas, hipótesis que requieren ser puestas a prueba durante investigaciones a lo largo de los años. Esos son programas de investigación en la ciencia. Entonces hay que saber articular esos programas, esos problemas de investigación con problemáticas contemporáneas, que era lo que planteaba la profesora. Es decir, investigar no solamente para resolver problemas teóricos y académicos, sino para resolver problemas contemporáneos. Manejar equilibradamente esos dos términos de la ecuación es difícil. Lo mismo, investigar para la comunidad académica, ya se ha planteado aquí, pero también para otros públicos. Manejar tal versatilidad del lenguaje. Difícilmente podemos darnos el lujo de producir conocimiento para tantos públicos a los que debería ir dirigido. Entonces llamo a una reflexión a través de esas dos preguntas acerca de reflexionar y por dónde deberíamos caminar para poder llegar a esto que en principio suena tan bien y que es acertado, me parece, pero que es difícil de alcanzar, de investigar con pertinencia académica y social. Nos quedamos un poquito corticos, no sé si por timidez. Sí. ¿Y para quién? Porque la pertinencia del para qué la dibujamos. Usted lo ha resumido muy bien, profesor Emilio. ¿Y el para quién? Exacto, exactamente. El para quién sigue en ese debate. Es para tributar a un enfoque de mercado que nos pone en competencia, vos lo sabés muy bien, Gabriel, con índices, con indicadores, con patrones de medida, incluso con otras ciencias que difícilmente alcanzaremos algún día a acercarnos, o si adicionalmente, como lo plantea el profesor Emilio, tiene necesariamente, particularmente en esta área, la oportunidad, no solo la obligación, sino la oportunidad de pensar que es que los usuarios no serán solamente los científicos, los académicos, sino también otros que quizás se envuelven en la pertinencia social que el profesor anuncia. Es que yo ahorita no agradecí, todos agradecieron y yo también doy las gracias, se me había olvidado. A la facultad, al fondo, a ti por estar aquí, a ustedes por estar aquí. Como que no olvidemos en este debate que tenemos este lugar de las artes que también nos ha costado bastante dárnoslo en el lugar de las humanidades, ¿cierto? En esa producción de conocimiento que en las artes tenemos, por ejemplo, tradicionalmente desde la autonomía del arte no le ha apostado a estos sistemas de divulgación o de circulación del conocimiento, a las revistas indexadas, eso ha sido más bien una mirada desde las humanidades a las artes que ha, digamos, visto el fenómeno artístico como objeto de investigación y ha, digamos, estado insertado en este circuito de las revistas indexadas, de los libros, los capítulos del libro, etcétera. Pero básicamente la manera genuina como el arte transmite su conocimiento, la comunidad académica o el entorno social y cultural, en ese circuito pues, de apropiación es básico el lugar del espectador, es decir, el producto artístico, porque ya no podemos nombrar obra de arte, ya eso se está descontextualizando. El producto artístico, las prácticas artísticas cobran sentido cuando hay un espectador que puede desde su experiencia del contexto cultural, social, territorial, puede recoger de ese momento, de ese hecho escénico. Y esto es un circuito completamente distinto al de las ciencias que tradicionalmente se ha concebido. Entonces ahí, ¿para quién? Digamos que desde las artes, esa producción de conocimiento, tanto escrita a través de los artículos como artística, siempre se ha hecho pensando en una pertinencia un poco
más amplia, diría yo, porque incluso las maneras como se presenta al espectador, que es una cosa efímera, pues, o sea, es un instante, no, las presentaciones no tienen gran cantidad de público, como si lo tendría un artículo de revista, que se puede leer y que queda per se en un objeto, ¿cierto? Entonces, como que la intención ha sido realmente construir conocimiento e investigar para los que hacemos parte del entorno y que podamos transformar un poco la vida a partir de esa expectación que produce el arte. Gracias, Alberto. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, pues es uno de los conceptos que trabajo ahora, que se llama o se le dice, pues el título es Colegios Invisibles. Los colegios invisibles son una especie de formación de una comunidad en donde la gente no se ve, pero están compartiendo conocimiento. Es decir, a mí me sorprende mucho cómo funciona eso. Ese concepto se lo inventó Robert Boyle en el siglo XVII, uno de los líderes de la Royal Society, de los que crearon la ciencia como la conocemos hoy. Bueno, lo que me sorprende de esto es que alguna vez estuve en un evento hace poco aquí en Medellín, de hecho, era un evento internacional donde había gente de Japón, de varios lados, y trabajábamos supuestamente el mismo tema. A mí algo me sorprendió muchísimo, y es que cuando empezamos a conversar con el japonés, de temas muy diferentes, o sea, como, bueno, sí, hablábamos del mismo autor, pero como con experiencias distintas de vida sociológica, por decirlo de alguna forma. Me sorprendió que no, estábamos hablando de lo mismo y nos sentíamos hablando tranquilamente como si estuviéramos viviendo en el mismo sitio. Pues eso es un colegio invisible. Un colegio invisible es lo que permite, digamos, como esta forma de construcción de lo que hoy llamamos conocimiento global. ¿Por qué hablo de eso? Hay algo, y es el de la pertinencia y el para quién. Los colegios invisibles se forman no únicamente entre intelectuales que saben de lo mismo, sino investigadores reputados que tienen estudiantes, que a su vez esos tienen estudiantes, que a su vez tienen estudiantes, que todos de alguna forma, quienes hemos pasado o por el colegio, por la universidad, hemos pasado por un maestro que nos ha enseñado algo. Eso tiene que ver directamente de la relación entre investigación y para qué, y para quién. Para mí, el principal valor de la investigación es que hay gente que aprende algo nuevo, que le enseña a otra persona sobre eso nuevo que aprendió. Y esa persona probablemente o siga en investigación, que es lo menos probable. Lo más probable es que trabaje en alguna organización, pues lo haga en el Estado, lo haga en alguna organización civil, lo haga en una empresa. Y digamos, eso que se va formando ahí como una especie de comunidad epistémica, una comunidad de conocimiento, es lo que va transformando poco a poco la sociedad. Para mí, esa es la utilidad de lo que uno podría entender como producto de investigación en ciencias sociales o en otras disciplinas. ¿Qué pasa? Hay, digamos, como unas utilidades que son mucho más inmediatas. Esas utilidades más inmediatas es, pues obviamente, si alguien necesita un diagnóstico para saber qué está pasando en su lugar específico, pues se contrata y se hace una investigación y puede servir. O que una empresa tal necesita cómo lidiar con algún problema comunitario alrededor, o cómo una comunidad necesita lidiar con una empresa, o cómo el Estado hace para mejorar sus políticas públicas. Son efectos inmediatos que son importantes, pero lo que va quedando como remanente no es la solución inmediata. Es lo que hay a largo plazo o a mediano plazo, es lo que logremos construir como imagen nuestra propia a partir de lo que investigamos y de nuestros propios descubrimientos de investigación. De allí que hay dos problemas básicos, y ahí voy terminando. Uno es lo que decía un poco Alberto, y es que el mercado empieza a intervenir esto, es decir, cuando las grandes editoriales acogen rankings para decir, bueno, usted es bueno y usted es malo, y los buenos siempre son 10, y los buenos son siempre Harvard, MIT, Oxford, y el resto, el perral, las otras 10.000 universidades que hay en el mundo.
ahí uno empieza a tener sospechas y empiezan a haber bueno, problemas con para qué es la investigación. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar para poder ser sobresaliente frente a un espacio como un ranking de estos y poder sobresalir allí, tener la ilusión de que me puedo parecer a Harvard, empiezo a investigar o me empiezan a presionar para investigar y poder publicar en lo que ellos proponen que se debe publicar. Ese es un primer punto. El otro punto tiene que ver con la investigación, de qué forma va siendo, digamos, como interrumpida por intereses que no son directamente relativos a la curiosidad. Ahí la rescato mucho. O sea, yo sé que es muy importante que el Estado, las organizaciones, el mercado, en fin, puedan hacer uso de la investigación. Pero cuando la curiosidad del investigador empieza a ser intervenida por los intereses de alguien que quiere vender más, de alguien que quiere poner únicamente su plan de gobierno y que esa es la única visión frente a lo que se puede construir como Estado, frente a una ONG que solo piensa que el mundo debe ser como la ve ella y nos impiden generar proyectos curiosos que inclusive desafíen eso empieza a ser problemático. Entonces, el para qué o para quién, creo que queda resuelto en el sentido en que si nosotros, pues desde el punto de vista propio, es que si logramos sostener la curiosidad y hacer que otros se vuelvan curiosos a través de la docencia y que además de eso se siga expandiendo formas de construcción de ese conocimiento, estaríamos permitiendo darle continuidad a esto. Pues ese es un poco como el... Muchas gracias. Ahí nos queda un panorama amplio, pero inicia, como decíamos hace un rato, con preguntarse por las problematizaciones y por el pensar antes en la investigación, y hay motivaciones, no solamente plantean ellos, es para nosotros mismos asuntos ya importantes, sino que es también para otros, y no es solamente para cumplir con los mandatos académicos y del mundo de la academia, del mundo de la ciencia, sino también para incomodar, dice Carlos Andrés, ¿no? También para alimentar la curiosidad. Más el tema no para ahí, porque estos son asuntos que ustedes van a encontrar en las tres obras que se están presentando. Allí van a poder leer y profundizar en esto, porque las tres tocan de alguna manera ese sentido de la investigación en esta área. Demos un pasito. El cómo, lo metodológico. Lo metodológico en ciencias, en la investigación en ciencias sociales, humanidades y artes. Posible, deseable o imperativo innovar. ¿Ustedes qué piensan? Imperativo innovar. Ray Mills decía que cada investigador debe ser su propio metodólogo, que no hay un solo camino, no hay un solo patrón, y que son los objetivos y la realidad social a la que nos vemos enfrentados a comprender la que nos va mostrando cuál metodología es la adecuada. Esa complejidad de lo social y sobre todo ese cambio permanente que a veces nos abruma, nos impone a los investigadores precisamente ese reto de innovar permanentemente, de analizar, yo diría de alguna manera, de fluir con la vida, de fluir con esas problemáticas que estamos tratando de entender, de combinar caminos, de combinar estrategias, de combinar lógicas, de combinar técnicas y sobre todo de tener como esa capacidad de ser nuestros propios evaluadores de ese proceso de investigación. Uno arranca con un proceso de investigación, con un diseño, pero es un diseño emergente, es un diseño cambiante, donde es la realidad misma la que le va mostrando la viabilidad, la pertinencia, de si son esos actores con los cuales voy a
si es esa estrategia de investigación que inicialmente pensé que podría ser tan pertinente y a veces estalla en la realidad misma y se hace difícil de implementar por las mismas condiciones sociales, por las mismas condiciones políticas o las mismas condiciones de la investigación. Si son esas técnicas las que me propuse inicialmente, las que me van a permitir allegar la información y la comprensión de esa pregunta inicial, o si tengo que variarla. Yo creo que el proceso investigativo eso es de las cosas más creativas. Uno no es solamente creativo en formular la pregunta o en formular los objetivos. La creatividad y esa capacidad de reflexionar, de observar, de autoevaluarse, yo diría que son fundamentales para poder llegar a puerto, un puerto que sabemos que no es puerto, sino que es parte del camino que nuevamente volveremos a iniciar, porque de cada proceso de investigación, de ese que denominamos final, más administrativo que académico, que investigativo, emergen nuevas preguntas, nuevas inquietudes y nuevas reflexiones. Entonces sí, creo que la creatividad es uno de los asuntos fundamentales en la investigación, por supuesto unido a la sistematicidad, al análisis permanente, a lo que denominamos academia y formación en el tema de investigación, en la metodología y en las teorías pertinentes para comprender la realidad o la situación que estamos tratando de investigar. Bueno, la idea de innovar indudablemente pues es un concepto que hoy día nos trae muchas ambigüedades, pero digamos que sí, hay que innovar, hay que crear. ¿Sí? Me gusta mucho lo que María Omelia plantea y ya, como fue mi profe, entonces ya entiendo por qué algunas cosas me habitan. Una de las cosas que me habita es precisamente eso. Creo que la investigación es algo que se va construyendo, ¿sí? Y a propósito de algún otro maestro al que le haya escuchado algo interesante, también arriesgarse a meterse uno en temas que uno no necesariamente sabe todo para poder crear cosas, porque eso lo hace divertido, como decía Emilio ahorita, casi diciéndome, no se sufre solo, sino que también se divierte. El tema del cómo hacerlo, desde estas dos ideas, que estoy casi seguro que nuestros compañeros van a mantener, para un estudiante de investigación que esté en un nivel de pregrado o incluso en un nivel de maestría, sería muy heterodoxo, porque a veces, lastimosamente, aprendemos investigación pensando que la investigación tiene una forma, o una forma cuantitativa, o una forma cualitativa, o una forma que planteé mi proyecto como si fuera un imperativo solamente, y no realmente como una creación. La investigación es muy creativa, porque muchas veces uno termina encontrándose con cosas que no se imaginaba, y con problemas que no se imaginaba. Entonces, reafirmando lo que María Omelia dice, ¿cierto? Las formas de investigación no solamente son esas metodologías y técnicas que a veces aprendemos. La forma como aprendemos investigación también es metiéndonos en el barro y intentando resolver los problemas que ello trae. De hecho, eso es tan importante que si nosotros no entendemos eso, tampoco vamos a entender la pregunta anterior, la pregunta de el para quiénes. Pues es que no podemos investigar de la misma manera para todos, así como no podemos comunicarnos con todos de la misma manera, ¿cierto? Hay múltiples, de una investigación surgen muchas cosas y tiene que ver precisamente con la capacidad que un investigador pueda llegar a tener para ser creativo, la forma en que éste puede comunicarla a los demás, interactuar con otros. Sí, yo creo que hay que rescatar muchísimo el asunto de la creatividad. Antes del cómo, yo pondría una cuestión de lo que es la problematización, o sea, de realmente hacer las preguntas. Una cuestión que a mí siempre, y he venido trabajando en eso cada vez más fuerte en mis clases, es de realmente incentivar a los estudiantes a hacer preguntas. Y vieran, y ahí sí digo yo, en todos los niveles, de pregrado, maestría y doctorado, cuando llega, háganme simplemente 3 preguntas. Sufren. Entonces lo que a mí me preocupa mucho, y por eso también el primer capítulo del libro es problematizar y pensar para investigar, porque si yo no problematizo, y bueno, la cuestión de pensar también es un tema filosófico bien interesante y divertido, de qué significa pensar, pero sobre todo la cuestión de
problematizar. Si yo no hago las preguntas que son, tampoco no voy a tener resultados, ahí sí como dicen, innovadores. Entonces sigo sobre la misma cuestión que todo el mundo ya ha preguntado, entonces por ahí tampoco no puede ser. O sea, una de las cuestiones, y uno ahí sí ve un problema también estructural, que hemos sido formadas para contestar preguntas, pero no para hacer preguntas. Y si yo tuve una experiencia de tener que evaluar proyectos de investigación que van a ser financiados, y con todo el mundo, dolor del mundo, me tocó decir a 2 proyectos que no, porque eran simplemente proyectos, preguntas dicotómicas a nivel de doctorado. Entonces, eso no puede ser. Entonces, yo puedo tener la mejor metodología y un aporte para lo que serían frente a los problemas que tenemos en nuestra sociedad, que necesitan unas, digamos, propuestas, al menos para generar ciertas transformaciones. Si yo no hago las preguntas y soy capaz de problematizar, tampoco no voy a poder aportar un conocimiento, digamos, que sea útil para la sociedad. Bueno, breve, se escriben más de 1 millón de artículos al año en el área. Piensen que cada artículo de esos, quien lo escribió, por lo menos un 80%, porque hay gente que escribe por escribir, pero que le pusieron el alma, es decir, trataron de hacerlo mejor que pudieron en ese artículo. Muchos de esos es imposible que generen algo nuevo, o sea, tal vez generen nuevo conocimiento, nuevos problemas, pero metodológicamente a veces es difícil generar algo nuevo, pero a su vez también es algo que todo el tiempo el campo está presionando. Hoy, por ejemplo, en el campo que yo trabajo, la que es cienciometría y análisis de redes, es otra cosa para explicar largo, pero digamos que en ese campo quincenalmente hay nuevas herramientas, pues se sacan nuevos índices, nuevas formas de construcción entonces digamos que es como una tensión permanente, o sea, todo el tiempo hay una tensión por innovar y crear algo nuevo, hay otra tensión por mantener, pero ese mantener también es lo que permite de alguna forma que se avance. O sea, imagínense que todo el tiempo cambiaran la encuesta del DANE, los ítems del DANE, entonces en un año preguntaran una cosa y en el otro otra. No tendríamos forma de saber en el tiempo cómo estamos avanzando. O qué sé yo, bueno, cualquier ejemplo que permita ese tipo de cosas. Pienso que es una tensión y es una tensión interesante porque así es como avanza la ciencia o avanzamos en ciencias sociales, tensionándonos, todo el tiempo jalándonos permanentemente y manteniendo, pero es una comunidad altamente conservadora, nos sorprende, pues me sorprende muchas veces. O sea, sí intentamos crear, tenemos un imaginario creado, a su vez también hay mucha conservación. Es difícil que lances algo nuevo, algo que rompa, porque el colega que te estaba hablando dice, no, pero es que es demasiado atrevido. Y pasa dentro de los colegas. Si vas a hacer una metodología nueva, te dicen, bueno, ¿y dónde está sustentada? ¿Quién escribió antes sobre eso? No, pero es que es nueva. ¿Cómo le hacemos? Es muy, digo, hay una tensión interesante ahí. No sé quién. Sí. No, solo mencionar que me parece muy bonita la idea de concebir innovación como creación, profesora Humelia, y estoy de acuerdo. Me parece muy acertado lo que plantea. Pero el lenguaje institucional de la innovación hoy en día no es exactamente ese, lamentablemente, sino el que está mencionando el profesor Gabriel, y en donde se traduce sobre todo en el afán por patentar, porque el tema de innovación está muy ligado al ámbito de lo técnico, de lo tecnológico. Entonces, digamos, la presión permanentemente de la innovación en términos institucionales es hacia la novedad metodológica y tecnológica revestida de patentes. Me pregunto lo mismo que el profesor Gabriel. ¿Habrá lugar para tanta novedad cuando
ya la comunidad, los colegios invisibles, yo prefiero hablar de las comunidades académicas, comunidades lectoras, ¿sí? Son tan numerosas, tenemos 7.000 millones de habitantes en el planeta, no sé, yo creo que ya 7.500.000, y mientras lo decía no sé cuántos nacieron, 8.000. pero de esos una parte importante constituyen investigadores, estudiantes que están haciendo sus pregrados, sus tesis de maestría, de doctorado, participan en sistemas nacionales de ciencia y tecnología, aplican a becas internacionales, etcétera, y todos tienen ese imperativo de estar innovando, patentando y publicando en indexaciones. Es de una magnitud abrumadora. Yo quería complementar algo cortico, ¿sí? Claro. Usted tuvo el micrófono de primera y me lo soltó, así que agárrelo. Complementar un poquito esta pregunta de la innovación, y es que nosotros, yo hablo aquí siempre de nosotros porque quisiera siempre en la discusión ubicar el lugar de las artes, ¿cierto? Esa pregunta o esa afirmación, esos planteamientos que estamos aquí manejando sobre la creatividad y las metodologías, para nosotros son fundamentales porque por el campo en el que venimos, por la manera como se ha configurado la comunidad artística, nosotros nos arriesgamos permanentemente a crear metodologías, a vincular otro tipo de elementos a las metodologías, a estar en los campos, digamos, en los contextos, probando metodologías con las comunidades, y lo hacemos, pienso que de manera natural y muchas veces atrevida, y muchas veces sin referentes, y tal vez entonces es después que se sistematiza la experiencia, tratando de ubicar un momento, un antes, un después, un durante. Entonces justamente la innovación para nosotros está muy concebida de la mano de justamente esas metodologías, cómo constantemente se están transformando con el tema de la investigación-creación y con los contextos situados donde se esté desarrollando algún tipo de evento artístico. Quisiera ponerles el ejemplo. Nosotros tenemos en la Facultad de Artes un proyecto que se llama La Paz es una obra de arte, y a través de 4 líneas de trabajo estamos interviniendo en diferentes ETCRs y estamos trabajando desde el clown, o sea, desde el lugar del payaso, desde la sanación y el arte, desde la danza terapia y desde metodología para configurar personajes para esos excombatientes o farianos, etc. Esas metodologías justamente han ido, o sea, las hemos planteado, pero han ido apareciendo en la medida en que hemos estado en el campo, lo que vos decías, untarnos de barro. En la medida en que estamos ahí, vamos ubicando las demandas de los contextos, vamos generando unas innovaciones en esas metodologías que les permita a esas personas acercarse a su propia realidad, es decir, que nos permita a todos, tanto ellos como nosotros, investigar, conocer. Muchas gracias. Conectadas con estas dos preguntas anteriores y previo a darle la palabra a los asistentes para que conversemos con ellos, aparece el otro elemento que quisiéramos también ustedes nos brindaran sus opiniones al respecto, y es precisamente conectado con el para qué, para quiénes y el cómo, lo metodológico, visto en esa dimensión tan amplia que ustedes plantean, la validez, la valoración, la visibilidad y el impacto del conocimiento científico en el área. Es un asunto cuestionado, es un asunto que está también en debate. Ustedes particularmente en el texto de investigación en ciencias sociales, humanidades y artes lo plantean, y quisiéramos escuchar también allí sus opiniones y pasar luego a conversar con los asistentes, ¿les parece? ¿Quién desea iniciar? Gabriela, muy bien. Gabriel, usted es el coordinador editorial. Bueno, hay algo que traigo a colación, que justo estos días estamos en eso. Desde Colciencia se está empezando a construir bueno, más bien como desde la comunidad académica en ciencias sociales, se está empezando a construir un documento estratégico justamente sobre las ciencias sociales y humanidades en el país, para dónde vamos, qué es lo que
Es muy interesante porque hemos hecho talleres con varias universidades en Bogotá, aquí en Medellín, probablemente vayamos a Cali, a Barranquilla, y uno de los temas fundamentales que sale, digamos, como a flote, es el problema de que la mayoría de los profesores sienten que su trabajo no es reconocido. O sea, que no hay, que lo que investigan pareciera que no fuera útil, o sea, que no fuera socialmente apreciado. Pero entonces ahí viene el problema de la valoración en varios sentidos. Bueno, ¿quién es el que no lo aprecia? O sea, ¿desde dónde es que no se está apreciando? Y entonces aparecen varios actores. El primero, socialmente los investigadores, pero más que los investigadores, la investigación científica, no, pues es, qué bonito lo que hacen, pero no, en general, en las empresas, en el Estado porque hay muy poco presupuesto para investigación, en las empresas porque muy pocas empresas contratan investigación para generar I+D, en la sociedad porque no es la institución más reconocida. Cuando se le pregunta a la gente, ¿usted quién es el que más reconoce en este país? No, nunca aparece un investigador como en el ranking. Pues aparecen los políticos, pero los investigadores no son de los más reconocidos. Entonces, hay digamos como ese primer nivel, que eso tiene que ver con el asunto de valoración. Lo segundo de la valoración tiene que ver con, internamente dentro de la academia, hay jerarquías, pero jerarquías en la construcción de conocimiento, es decir, hay estratos. Hay los de buena familia y los que estamos en la miseria. Por lo regular, ciencias sociales está hacia abajo. En la miseria, más abajo en la miseria. Y artes, perdón, o sea, es que, y es por algo muy específico, es por la forma en que se han construido los rankings mundiales. Los rankings mundiales están asociados a la productividad, y la productividad está especialmente asociado a quienes más producen, a quienes más artículos tienen. Hay algunos campos experimentales en los que son altamente productivos. Este es un dato que pues, se los puedo decir, o sea, es público. El CERN, que es el acelerador de partículas que hay entre Suiza y Francia, donde descubrieron el bosón de Higgs, la partícula de Dios, famosa ella, los investigadores que se meten al CERN, o sea, que se inscriben dentro del CERN, las universidades que se inscriben dentro del CERN, ellos tienen una dinámica en donde el investigador que se mete está comprometido a escribir 2 artículos, pero se apunta en 100. Entonces, eso para nosotros, para ciencias sociales, es escandaloso. ¿Cómo así? ¿Qué eso hace? Para ellos es una dinámica normal. O sea, no están haciendo trampa al sistema. Es que ellos trabajan como un panal de abejas. Pues es un colectivo. Entre 10.000 pueden escribir un artículo y no les estoy exagerando. O sea, eso lo hacen. Pero en ciencias sociales actuamos completamente diferente. Pues entonces nosotros publicamos un artículo después de una etnografía de 5 años metidos, donde el gran descubrimiento que se hizo pues está en ese artículo o en el libro que se hizo. Bueno, estoy exagerando, ese sí fue exageración, se hacen más artículos al año, pero digamos que es como una tendencia. Entonces, claro, si el ranking lo que te dice es, sos más productivo, producís, hay profesores que tienen 1000 artículos, tranquilamente. Si buscan en uno de estos buscadores, el otro día había algo que me sorprendió, 4000 artículos, un profesor. Yo dije, Dios, estoy en la miseria. El problema de la validez en el tiempo de ese conocimiento, porque digamos lo que son las ciencias duras y aplicadas, o en ciertas otras cuestiones donde hay unos cambios muy rápidos, donde efectivamente la validez de ese conocimiento pierde de actualidad de una manera muy rápida. Entonces, y hay otras áreas de conocimiento, y ahí pongo el ejemplo de Mario Humelia, ¿no es cierto? Este libro que merece ser después de 14 años otra vez, porque sigue marcando, habías mencionado ahorita antes que estábamos hablando, que es útil para seguir formando estudiantes,
futuros investigadores, entonces en las ciencias sociales hay otros tiempos de validez. Puede ser que un texto en un momento, justamente porque los otros dicen, ah, no, es que usted está demasiado loco con esa idea, y eso no es, pero resulta que tal vez en 10 años alguien reencuentre eso y dice, esto sí era lo que es. Entonces también creo que es un problema en las ciencias sociales de pensar de que la validez primero solamente escoger cómo era el asunto de artículos utilizados para la escritura de artículos que no pueden tener más de 5 años, o yo no sé cómo era el asunto, y todos los otros artículos más anteriores como que ya no me los cuentan y ya no me da, mejor dicho, ahí hay muchos problemas al respecto, y además estas teorías en ciencias sociales a veces también necesitan mucho tiempo hasta ser reconocidos por la cuestión de que, oiga, creo que este factor de tiempo de reconocimiento en lo que son las ciencias sociales, humanas y de artes es otro a lo que son de actualidad de producción, mercantilización, aplicación, son diferentes. Sí, yo, teniendo en cuenta que estamos promoviendo unos libros, quisiera referirme no al tiempo, sino al espacio de esas publicaciones, que es el tema que yo trabajo en el artículo a mi cargo y al que los invito pues a leer conjuntamente con los textos de mis colegas que conforman el libro sobre investigación en ciencias sociales, artes y humanidades. Es una pregunta por el dónde del conocimiento, por ya no solamente para qué, para quiénes, cómo, sino dónde, desde dónde y para dónde el conocimiento. Es la perspectiva de lo que se denomina geografías del conocimiento, o por los comportamientos espaciales de la ciencia, de lo que son las jerarquías de las que hablaban acá, pero esas jerarquías, cómo operan geográficamente. Porque las revistas mejor indexadas son revistas fundamentalmente situadas en el norte geopolítico, porque hay un imaginario geográfico casi siempre naturalizado en las comunidades académicas que consideran que hay mayor probabilidad de calidad científica en el norte geopolítico que en el sur, que tiene más mérito tener un doctorado en el norte geopolítico que en el sur, que hay políticas en las universidades que promueven la internacionalización de los profesores y los estudiantes a través de convenios y movilidades, pero no tanto con Ecuador, no tanto con Venezuela, no tanto con Bolivia, sí mucho, ojalá con Inglaterra, sí mucho, ojalá con Alemania. Es decir, hay un montón de imaginarios geográficos funcionando en la validación de la ciencia. Y eso no se ha trabajado mucho porque hay filosofía de la ciencia, hay geografía hay historia de la ciencia, sociología de las ciencias, pero muy poco se ha trabajado el tema de geografía de la ciencia. Y esa es la propuesta que hacemos en ese texto, es un poco reflexionar e ir un poco más allá de eso que podríamos de manera muy coloquial decir, dime desde dónde hablas y te diré qué autoridad tienes. Y pasando desde el esquema canónico de quien habla lo hace desde espacios muy concretos, no solamente geográficos, el norte geopolítico, sino además desde arquitecturas. Yo hablo desde el aula, yo hablo desde la universidad, yo no hablo desde la calle. Es decir, también hay unas arquitecturas de la ciencia, pero de esas arquitecturas y geografías de la ciencia de tipo canónico hemos ido pasando a otras que han invertido a veces, como en un juego de blanco y negro, ese dime desde dónde hablas y te diré qué autoridad tienes. Entre los científicos sociales se ha venido propiciando la autorización de la voz a través del respaldo comunitario, por ejemplo. Entonces la relación entre el investigador y su cercanía con los sujetos con los que investiga o a quienes investiga están otorgando una nueva autoridad que a veces tampoco se puede cuestionar. O, por ejemplo, desde la teoría decolonial, sencillamente se invalidan voces que no están situadas en el sur geopolítico.
Entonces estamos ahí en unos imaginarios de la geografía, porque seguirán siendo imaginarios geográficos de la ciencia hasta que no los reconozcamos como son, es decir, relaciones entre espacio, conocimiento y poder. Muchas gracias. Ahora son ustedes quienes tienen la palabra. Podemos recoger 3, 4 intervenciones que pueden ser a manera de comentarios, pueden ser también a manera de preguntas, pueden dirigirse en conjunto a los panelistas o puede dirigirse a alguno en particular. Ellos proceden a interactuar y si tenemos más, recogemos otras para cumplir el nombre de diálogos, al menos desde ahí. Buenas noches a todas y a todos y agradecerles a los investigadores por este panel tan interesante. Tengo, si me permiten, 3 inquietudes. La primera, ustedes que son docentes, ¿cómo logran articular el tema de docencia con la investigación? Porque a veces se entiende que hay docentes e investigadores que descuidan un poco la docencia propiamente porque la investigación les permite promoverse en el escalafón. Entonces, ¿cómo lo logran? Y realmente, si lo logran incluso con proyectos investigativos desde el pregrado. En segundo lugar, los problemas presupuestales especialmente hacen que muchas veces pues se hagan convenios interadministrativos para hacer investigaciones y cómo han manejado el tema de los intereses de los contratistas, porque muchas veces se cuentan con unos marcos teóricos supremamente interesantes, con unas investigaciones de las comunidades muy interesantes y las conclusiones se acomodan a los intereses del contratista. ¿Eso cómo lo han vivido ustedes? Y por último, ¿cuál es el reto en ética pública de la investigación en términos de qué tanto la investigación en este campo le ha apostado a la justicia social, a la garantía de derechos y a la equidad? Muchas gracias. Muy buenas noches para todos y para todas. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Somos estudiantes, futuros docentes en formación, y me gustaría saber, desde su perspectiva, un consejo de peso para nosotros en la acción pedagógica que queremos hacer referente a la investigación, ya que pues para nosotros es complicado tratar de entender, ya lo mencionaban algunos de ustedes, ese descolonialismo que muchas veces se apodera por el eurocentrismo que hoy en día pues es de donde nosotros la parte curricular se toma. Entonces queremos como saber como desde su perspectiva qué nos pueden sugerir ustedes desde su experiencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi reflexión va más, hablamos de cómo, para qué, metodología, validación, todo un proceso pues como tal de entender este tema de la investigación, pero a mí me queda faltando algo y es el tema de la retroalimentación y la socialización, porque yo creo que es un reto para el tema de investigación, pues llegar no solamente a quienes finalmente hacemos o creemos pues que es necesario estar en este tema pues de la onda y de los temas de nuestro interés y de los que posiblemente no nos interesan, ¿cierto? Pero esto no llega a todo el mundo, ¿cierto? No llega a todo el mundo y a mí me inquieta muchísimo porque precisamente entonces sí vamos creando como un círculo o una, digamos, una burbuja que también encierra muchas veces
digamos, la investigación es y que queda en manos de las mismas personas, ¿cierto? De quienes nos interesamos por saber X o Y tema, buscamos más, pero entonces, mi pregunta es, ¿cómo poder entonces empezar a generar estos procesos de socialización de nuestras investigaciones? Yo le digo personalmente, para mí ha sido todo un reto hacerlo, ¿cierto? Yo me he desenvuelto más que todo en investigaciones comunitarias e incluso devolverle a la comunidad el proceso investigativo es todo un reto también. O sea, desde el lenguaje, desde entender la metodología, desde entender los procesos mismos de investigación y no solamente haciéndolos o incluyéndonos dentro de nuestros procesos investigativos, sino también haciéndolos partícipes de todos esos procesos de socialización. Entonces, me gustaría de pronto que abordáramos un poco ese tema. Buenas noches. Mi pregunta es, me gustaría conocer otros ejemplos de innovación, creatividad y saber en qué medida los nuevos medios tecnológicos, internet, redes sociales, influyen sobre su método de investigación y sobre sus objetos de investigación. Tengo una pregunta un poco más concreta. Pues durante la conversación se han mencionado como muchas problemáticas o muchos elementos que interfieren en esos procesos de la producción y la divulgación del conocimiento y la investigación en ciencias sociales, humanidades y artes. Los han resaltado desde los elementos conceptuales, políticos, y eso es enriquecedor, pero quisiera como preguntarles qué propuestas concretas, reales, tangibles o evidenciables se están trabajando en Colombia para romper esas problemáticas, que son nociones de todos ustedes, y qué trabajo se viene realizando, quiénes lo están realizando y dónde lo están realizando, para tener como un panorama o al menos de poder como rastrear qué pasos se están dando frente a esas problemáticas, o si solamente es un reconocimiento de las mismas. Buenas noches. La pregunta mía tiene que ver con dos temas que han tocado ustedes bastante interesantes, y es el tema del deseo y el tema del mercado. Indiscutiblemente toda investigación parte del deseo, y el deseo se da a partir de que tengo una experiencia sensible con una realidad que me interpela. Entonces ahí me motivo a la investigación. Pero por otro lado está el mercado, que el mercado no necesariamente es malo. El mercado para el investigador va a terminar, por ejemplo, en una mejor calidad de vida, en cuanto que vas a tener un ranking que te va a subir el salario y todo ese tema, ¿cierto? ¿Cómo poner a converger el deseo en la investigación con el tema del mercado en cuanto a reconocimiento? Bien, vamos mucho. Íbamos a hacer 2 rondas, no da sino para una. Entonces voy a invitarlos a que elijan cuál de los temas, de acuerdo a su interés, podemos dar una breve respuesta, porque nos están apurando ya por tiempo también. Arranca, profesor Carlos. Todas preguntas de mucho calibre. Arranqué primero para poder escoger rápido. No, hay una pregunta que me parece clave que se hacía acerca de la relación entre docencia e investigación, ¿no? Digamos que es una cosa que lo toca mucho a uno como profesor de la universidad, ¿no? Yo creo que son respetables muchas modalidades, ¿no? Yo creo que es respetable la figura del docente de cátedra un poco convencional, que escribe libros de texto para la docencia, que está interesado fundamentalmente en apropiar una pedagogía para transmitir posibilidades de conocimiento, preguntas nuevas a sus estudiantes, en fin, esa figura que hoy en día a veces parece muy convencional y que no tiene exactamente mucho reconocimiento en términos, por ejemplo, salariales, etcétera, ¿no? Está la figura del investigador, de otra parte, que está exclusivamente dedicado a sus proyectos de investigación y no tiene tiempo para la docencia,
que también me parece que en ciertos momentos vale, porque además los ciclos vitales de los profesores se transforman. Uno puede durar varios años dedicado exclusivamente a un proyecto, un programa de investigaciones que requiere de toda su atención allí, y en otro momento de su vida se dedicará al tema de la docencia. Yo en lo personal opto por una figura híbrida porque prefiero que mis estudiantes aprendan a investigar investigando. Trato de vincular la investigación con la docencia a través de prácticas de investigación y muy especialmente a través de la asesoría de posgrado. La más fácil. Apoyo lo de ser híbrido. Mi experiencia de vida en la docencia por más de 35 años, que todavía continúa, ha sido precisamente esa. Porque la investigación, participar en procesos investigativos de comprensión de realidades, permite remozar la docencia, permite ilustrar y permite que la docencia de la investigación no sea solamente una docencia teórica, sino que tenga como un asidero en esa realidad. Y la pregunta de la estudiante, porque pienso que esa pregunta es una pregunta que tiene o que nos remite a la ética en investigación, sobre todo con enfoques cualitativos. No existe investigación social cualitativa sin un proceso de socialización, de validación o, como ella lo llamaba, de retorno social de los avances y de los resultados de la información o de los resultados investigativos. Y eso remite también la pregunta a para quién, la pregunta inicial de para quién investigamos. Investigamos para nosotros porque tenemos preguntas vitales, porque necesitamos seguir viviendo, comprendiendo nuestra realidad, porque necesitamos aprender como seres humanos, y porque en ese proceso de investigación que construimos con otros sujetos sociales, ellos son también los dueños de ese conocimiento y los copartícipes de la producción de ese conocimiento. Entonces yo diría que en ese proceso la socialización no es después de terminada la investigación, sino que es un proceso de aprendizaje de todos los sujetos, tanto comunidades como actores sociales diversos que estén en la investigación y el investigador mismo. Pero eso también nos remite o me remitía a sinsabores, desencuentros y destiempos, porque hay realidades difíciles de abordar en procesos investigativos cuando uno encuentra que la valoración y la credibilidad de los resultados de la investigación en comunidades que tienen una problemática y que acompañan ese proceso investigativo lo valoran positivamente, pero quedan como en la mitad del camino, porque cómo seguir, cómo transformar. Y eso contrasta con las investigaciones financiadas, con el mercado de las investigaciones estatales y de empresas privadas, donde queda a veces ese sinsabor de que los resultados de la investigación se quedan durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles y en las reuniones de las juntas directivas, y el proceso de conocimiento realmente no circula. Bueno, sobre la pregunta de las nuevas tecnologías, la web y esto, bueno, sí hay un impacto muy grande, creo que en dos sentidos. Uno es los objetos de estudio están cambiando, entonces digamos que ya por ejemplo, hay con los estudiantes que estamos trabajando Twitter y ver de qué forma se puede hacer algún tipo de predicción en votaciones, o si no es predicción, por lo menos ver el comportamiento electoral a partir de cómo se forman comunidades en Twitter. Entonces hay un impacto, digamos, en el cambio. Antes se estudiaba opinión a partir de encuestas, ya se estudia a través de las comunidades web. Y lo otro es sobre los métodos. Entonces ya no es únicamente investigación quanti o quali, sino que hay que saber programar, pues, o hay que trabajar con Python, con lenguajes de programación como R, o hay que construir, digamos, como otras herramientas
con máquinas de aprendizaje para capturar información, en fin, empiezan a aparecer cosas como de ese tipo. Frente a lo de corto, frente a la solución de problemas específicos, yo creo que no toda la investigación está hecha para resolver problemas prácticos. Hay parte de la investigación que se necesita que se construyan marcos teóricos, parecieran muy inútiles. Yo creo que lo más útil que hay para tratar de entender el mundo es un marco teórico, porque te permite cambiar la perspectiva frente a un problema. Entonces, si vos entendés el problema distinto, vos podés solucionar distintas las cosas, y más si aprendes a hacerlo de esa forma. Lo segundo es, sí, o sea, por ejemplo, yo trajo una cosa muy abstracta y estamos solucionando un problema del campo de ciencias sociales. Estamos solucionando el problema a los estudiantes que no tenían o que necesitan formación en otras áreas, y a través de lo que investigamos estamos enseñándoles cosas distintas. El problema que yo resuelvo, bueno, trabajo temas muy abstractos, me refiero a que trabajo con cienciometría. La cienciometría es medición cuantitativa de la ciencia. ¿Eso para qué sirve? Pero sin embargo eso es lo que está permitiendo un debate nacional, o pues eso es muy pretencioso, un debate por lo menos entre colegas, acerca de la utilidad de su trabajo y de cómo hacer para generar otras formas de construcción de la ciencia misma, pues, y que esa ciencia sea útil para resolver otros problemas. ¿Sí me explico? Hay problemas que están encadenados, que no necesariamente te resuelven el problema del hambre inmediatamente, pero sí que necesitan investigaciones previas de previas que permitan llegar allá. Perdón. Nos metimos en una hondura. Yo los iba a invitar a leer un libro, pero les va a tocar leer 3. Sí, porque si lo que quieren es problematizar y pensar la investigación en ciencias sociales, les tocó comprar y leer el libro de construcción de problemas de investigación, los diálogos entre el interior y el exterior. Pero como no basta con eso, sino que además necesitamos meternos en el tema del cómo investigar en ciencias sociales, pues infaltable la lectura del libro de la profesora María Humelia sobre estrategias de investigación social cualitativa. Y si lo que quieren es seguir debatiendo, pues les tocó leerse el libro de investigación en ciencias sociales, humanidades y artes, porque lo que sí tiene ese libro es debate. Mil gracias a los panelistas, a las panelistas, a ustedes por estar en este rato tan grato, y felicidades, nos seguimos viendo en la Feria del Libro. Buenas noches. Gracias.